Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de Omnes Asociación, en el cual vamos a estar conversando nuevamente con nuestra asesora jurídica Glenda Fermín, quien hoy nos abre el espacio, su despacho, para aclararnos ciertas dudas sobre, en este caso, específicamente lo que es el régimen de familiares comunitarios o familiares de la unión. Hola Glenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por abrirnos tus puertas otra vez y darnos tu tiempo para aclarar la duda a todas las personas que lo necesitan. Hola Rosy, buenas tardes. Encantadísima de estar con vosotros otra vez, con Omnes, y poder explicarle todas las dudas que tengáis y que podamos pues crear un espacio para poder guiar a todas las personas que tengan trámites pendientes por hacer. Entonces vamos a diferenciar, ¿verdad? Están los ciudadanos nacionales de terceros estados que no tienen ningún vínculo con un ciudadano de la Unión, que se le aplica el régimen de extranjería, que sería la ley de extranjería, y están todos aquellos nacionales de tercer estado que se les aplica un régimen más beneficioso, que es el régimen de los ciudadanos de la Unión y sus familiares, ¿vale? Yo siempre le digo a mis clientes que esto es como ir en un avión. En el avión están todos que van al mismo sitio, o sea, están todos en situación legal, pero hay unos que van en primera clase y hay otros que van en clase turista. Pues es exactamente lo mismo, ¿vale? ¿A quién se le aplica el régimen de ciudadanos de la Unión o el régimen que antes se le llamaba régimen comunitario y todavía la mayoría de vosotros lo conocéis así, como tal? Pues tiene un ámbito subjetivo o se le aplica a una serie de familiares que están establecidos en la propia normativa y que a grosso modo vienen a ser los cónyuges, las parejas de hecho debidamente registradas, los hijos hasta los 21 años o mayores de 21 años que dependan o estén a cargo de ese familiar de la unión, los ascendientes siempre y cuando también estén a cargo, y una ampliación que hubo en el año 2015 con la última reforma del régimen de ciudadanos de la Unión, que viene a incluir las parejas de hecho estables, así no estén registradas, y lo que se conoce como la familia extensa, cualquier otro familiar que esté a cargo de ese ciudadano de la Unión. Vale. Entonces, cuando dices estar a cargo, o sea, ¿qué es lo que entra dentro de ese estar a cargo? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar cuando se habla de que ese familiar tiene que estar a cargo? Rosy, esa es una magnífica pregunta porque constituye el motivo más recurrente para las denegaciones de las tarjetas de este tipo de familiar. Es decir, el concepto de estar a cargo es un concepto jurídico indeterminado, o es lo que se conoce como un concepto jurídico indeterminado. No está establecido o regulado qué es el significado de estar a cargo, ¿no? Entonces ha venido a ser la jurisprudencia la que ha venido de alguna manera a enmarcar este concepto y a dar las directrices, ¿no? Porque tú puedes pensar que estar a cargo, estamos hablando únicamente de una dependencia económica, y no es tal, es un concepto más amplio. Sin embargo, la administración, ¿vale? Y a efectos de facilitar cualquier tipo de trámite, yo siempre digo que la administración lo reduce a ese concepto de dependencia económica, y no solamente en el momento que tú haces la solicitud de esa tarjeta, sino que lo lleva o lo retrotrae a un año atrás. Y sobre todo, no solamente la dependencia de ese familiar, ese hijo mayor de 21 años o ese ascendiente que está a cargo tuyo, en el momento en que se encuentra en el territorio español, sino también demostrar esa dependencia en el país de origen. Entonces, estos derechos de libre circulación, que también llevan aparejados otra serie de derechos, pues en la práctica se pueden ver dificultados o se pueden ver con algún tipo de dificultad a la hora de llevarlos a la práctica, porque la administración considere que ese padre o esa madre o ese hijo mayor de 21 años no se encuentra a cargo de ese familiar de la unión. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarle a un venezolano, a uno de los miembros, es si tiene algún familiar que le permita la aplicación de este régimen, que a todas luces es más beneficioso
que el régimen general de extranjería. Ten en cuenta que cuando tú tienes la tarjeta de familiar de la Unión, esta tarjeta tiene una duración de 5 años y te permite un acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Entonces, tú puedes trabajar o bien por cuenta ajena o puedes trabajar por cuenta propia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los casos que se presentan? Pues, ponte tú un cónyuge, una venezolana que está casada con un ciudadano español, o está casada con un ciudadano italiano o francés, cualquier familiar residente legal en territorio español, ¿no? Estoy hablando, si no es español, pues un italiano, por ejemplo. Venezuela tiene muchísimos ciudadanos que son portugueses, italianos, esa amplia migración europea que llegó a nuestro país, ¿no? Entonces, pues lo primero que hay que recalcar, y creo que ya lo comentamos en su día, era que ese nacional de tercer estado tiene que estar o bien con ese ciudadano de la Unión o reunirse, o para reunirse con él. Y la típica pregunta que me dice, mira Glenda, yo voy a viajar, ¿me pueden poner un problema en el puesto fronterizo, en el aeropuerto para entrar? Yo estoy casada con... No te pueden poner ningún inconveniente, ningún impedimento, siempre y cuando tú puedas demostrar el vínculo con ese ciudadano de la Unión. Es decir, si tú estás en Venezuela y tú tienes tu marido, tu esposo, o incluso, fíjate esta figura de pareja de hecho no registrada, ¿cuántas parejas no están casadas o no tienen un registro de pareja de hecho? Porque en Venezuela no hay registro de pareja de hecho. Suponte tú que tú tienes 20 años en unión, como nosotros le decimos concubinato, ¿no? No, yo estoy en concubinato con José y tengo 3 hijos. Bueno, esa es una pareja de hecho estable en el tiempo y que se puede demostrar desde el mismo momento en que tienes hijos en común, ¿no? Entonces, esa persona, siempre y cuando en frontera pueda demostrar ese vínculo con ese ciudadano de la Unión, no se puede prohibir o no se puede dificultar ese derecho a libre circulación que tiene, porque se va a reunir con, o viene en compañía, ¿no? Viene con su pareja, ¿no? Vale. Entonces, una vez que se está en territorio español, pues se solicita la tarjeta, ¿vale? Porque ten en cuenta que Venezuela no requiere visado para entrar. Entonces, estos familiares de ciudadanos de la Unión venezolanos no necesitan lo que es un visado de reagrupación familiar. Que por ejemplo Bolivia, por ponerte un ejemplo, requiere visado para entrar, pues tiene que tramitar en el consulado español, en el país de origen, pues un visado de reagrupación familiar de ciudadano de la Unión, o República Dominicana. Venezuela no necesita tramitar ningún visado. El venezolano sencillamente viaja con la demostración del vínculo que tiene con ese ciudadano español, ¿vale? Vale. Bien, ahora, a estas personas que tienen ese vínculo, ¿no? Se les da una tarjeta de larga duración, ¿no? Una tarjeta de 5 años. ¿Es esa la tarjeta que se le da? No, se le da una tarjeta inicial de familiar de ciudadano de la Unión, ¿vale? En la práctica, ¿qué es lo que sucede? En la práctica, bueno, la normativa te da muchos derechos, pero el ejercicio de esos derechos muchas veces se ve dificultado. Por ejemplo, fíjate, me acaba de llamar una clienta a la que se le exigió el boleto de vuelta, ¿vale? Entonces, a veces tú por ahorrarte, pues tú le dices al cliente, pues tú viajas como si vinieras de turismo. Y tú te traes tu boleto de ida y vuelta, tu reserva de hotel, tu demostración de los 70 euros, tu seguro, aún siendo un familiar de ciudadano de la Unión que puede demostrar el vínculo, no necesita boleto de ida y vuelta porque va a venir a residir. Pero entonces en la práctica pues suceden situaciones que tú a veces dices, pero bueno, tú puedes aguantar esto, tú puedes tolerar esto un cierto tiempo. Por ejemplo, hay gente que piensa que hasta que no tenga la tarjeta no puede ejercer una actividad profesional o laboral, aún estando casado con un ciudadano español. Entonces es complicado cuando tú le dices que la tarjeta no es constitutiva de derechos, es decir, los derechos te los da el vínculo con ese ciudadano comunitario. Entonces la tarjeta sencillamente es una manifestación de un derecho que ya tú tienes por normativa y por derechos de una directiva y por derechos de todo un régimen jurídico a nivel de la Unión, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Que en la práctica te van a pedir la tarjeta, el número de NIE, ¿no? Entonces, muchas veces yo le digo, bueno, pues tú haz la solicitud de la tarjeta y con la solicitud de la tarjeta ya te asignan el número de NIE, con esa solicitud y con ese número de NIE pues te afilias a la seguridad social y pues comienzas a trabajar. Muchas veces yo me he conseguido clientes que se les dificulta esa afiliación o se les dificulta esa actividad laboral en espera de una tarjeta, ¿no? Vale. Suele suceder también con el seguro médico, ¿no? Imagínate tú una venezolana que está casada con un español o un venezolano que esté casado con un español, ¿no? Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Entonces, digo, no, pero es que no me dan de alta como beneficiaria tuya en la seguridad social hasta que no tenga la tarjeta, ¿no? Entonces, son situaciones puntuales que se dan en la práctica y que no deberían de darse porque la normativa es específica y no limita el ejercicio de los derechos que se tienen por ser familiar, por tener ese vínculo, a esa expedición de esa tarjeta. Sin embargo, en la práctica sucede. Entonces, claro, mucha gente, y ahí estamos los abogados, ¿no? No, mire usted, usted tiene estos derechos. Y no porque lo diga yo, es porque lo dice la normativa, ¿no? O la segunda parte, que también es muy llamativa y es importante decirlo, que es lo que te van a pedir a efectos de la expedición de la tarjeta, que son los medios económicos. Vale, también te exigen que demuestres que tienes medios económicos para hacerte cargo de... Exactamente, te van a pedir medios económicos. Entonces, claro, aquí yo también me vuelvo a mosquear, ¿no? Un poco, porque yo digo, vamos a ver. Bueno, tú sabes que yo he pasado por todas las condiciones, ¿no? Tú sabes que yo he pasado por absolutamente todas, irregular. Y yo también, entre todas esas condiciones que he tenido, he sido cónyuge de ciudadano español antes de tener mi nacionalidad, ¿no? Entonces yo me casé en mi país, Venezuela, y allí en Ciudad Ojeda, de un día para otro, con esto de tal. Y cuando yo entré, yo pensaba que con la demostración del vínculo, que es la literal de matrimonio venezolana apostillada, que antes no se daba y ahora sí se da, ¿vale? Con la inscripción, así no está inscrito, tú la pides como cónyuge, pero cónyuge con un matrimonio en trámite de inscripción, ¿no? En ese momento no voy a decir los años, no. Entonces, yo me vi en situación irregular, aún siendo cónyuge de ciudadano español. Entonces, es un contrasentido, porque el ciudadano español tiene libertad de tránsito, que se lo da la propia Constitución. Entonces allí, pues claro, tú dices el derecho es lógica, ¿no? Si un español tiene derecho a libertad de tránsito, no se le puede prohibir, y además, cuando tú te casas, tienes unas obligaciones que te las da el Código Civil, que es de proteger, amar y estar con tu familia y una asistencia, pues entonces es un poco contradictorio que una normativa, por muy de ciudadanos de la Unión que sea, te limite esos derechos. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Pero claro, yo soy abogada, ¿qué te voy a decir yo? La administración pues tiene sus argumentos y dice que no puede ser una carga para el Estado español ese familiar de tercer estado, y que por tanto tiene el ciudadano español o de la Unión que demostrar que el núcleo familiar cuenta con medios económicos suficientes para que ese ciudadano no constituya una carga para el Estado español, ¿no? Porque claro, siempre se considera o siempre se tiene esa duda de si uno viene pues a hacer uso de unos medios que se puedan usar en otras cosas, ¿no? Entonces, el camino fácil, cuando me llega un venezolano que está casado con un español, pues yo digo, no hay problema. Y lo segundo que le pregunto es, ¿estás trabajando? Pues perfecto, si está trabajando no hay problema. ¿Y tienes dinero? ¿Puedes pagar un seguro médico privado? Porque claro, este es el tercer paso, ¿no? Tienes que tener un seguro médico que tenga las mismas coberturas que tiene la sanidad pública, ¿no? Pero fíjate la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si tú estás trabajando como español, tú tienes derecho como beneficiario a tener a tu pareja de hecho y a tu cónyuge como beneficiario de la sanidad pública, claro, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, pues tú, pero para ser beneficiario te piden el número del NIE. Entonces, bueno, tú ve, haz la solicitud, ve corriendo con tal, y sin embargo muchas veces les requieren lo que es la tarjeta. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, hay casos que son muy sencillos porque se tiene la capacidad económica, porque se tiene el dinero para pagar un seguro médico, y hay otros casos que no, y es allí donde entramos nosotros, ¿no? Tú tienes el derecho y tú tienes que llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no?
el caso de los abuelos, ¿no? El caso de los abuelos, que también lo tuve yo. A mí me traje a mi madre, claro, cuando yo tuve a José Luis, pues yo me traje a mi madre, y yo la empadroné conmigo, yo ya mantenía a mi madre en mi país de origen. Bueno, desde que me gradué estábamos las dos solitas, soy la menor, pues lo típico que sucede allí, ¿no? El hijo menor se queda con la madre, la mantiene, nosotros manteníamos las dos, y cuando yo la traje, yo le saqué su tarjeta, pero en ese tiempo no pedían o no solicitaban ese concepto de estar acá. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo al venezolano que me dice, mira, tengo a mi mamá allí, o tengo a mi papá allí? Yo, bueno, pues tú, una cuenta mancomunada conjunta, donde se vea que tú o bien le haces transferencias, o bien administra ella tus bienes, o bien le das un poder, o bien los envíos, pero es que hay que hacer magia. Y ni aún así, bueno, nunca doy garantías por ética, ¿no? Pero ni aún así tenemos el porcentaje alto de que ese expediente no vaya a tener problemas, porque también es una cuestión de, yo creo que más que jurídica, a veces de política, ¿no? De política de Estado. De todas maneras hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, si tú tienes un proyecto migratorio como venezolano y te quieres traer a tus padres, el último año tienes que intentar recabar la mayor cantidad de que tus padres no tienen bienes inmuebles. Tus padres, quien dice padres, dice también descendientes mayores de 21 años, ¿no? Para que vayáis entendiendo, ¿no? Por ejemplo, que ese niño o ese hijo de 25 años, 24 años, 23 años no tiene bienes inmuebles, nunca ha trabajado, está estudiando, que ese abuelo tiene una pensión irrisoria que no alcanza para vivir en Venezuela en la situación que está ahora mismo, que se han hecho envíos de remesas o que se ha dejado allí una cantidad de dinero lo suficientemente para que ese abuelo viva de ti. Una vez que el abuelo está aquí, empadronarlo contigo, ¿vale? Hacerle su seguro médico hasta que logremos pues tener a esa persona totalmente documentada con su tarjeta. Entonces, intentar hacer las cosas lo mejor posible, que puedas tener una garantía de que ese expediente va a terminar de forma satisfactoria. Y si no, pues irnos al juzgado. Más de un abuelo hemos tenido que plantear un contencioso administrativo para poder demostrar que esa persona sí está a cargo, que esa persona sí está en territorio español, dependiendo de ese ciudadano de la Unión, y que la administración se ha equivocado también, porque no es perfecta, en denegar la expedición de esa tarjeta. Ahora, lo segundo es, me han denegado la tarjeta y me dicen que en 15 días me tengo que ir, ¿no? Esa coletilla que tiene toda resolución administrativa, ¿no? Luego te dice que tienes un mes para recurrir también, ¿no? Sí, bueno, pero toda resolución administrativa tiene un plazo de 15 de recurso administrativo de 15 días, no tienes 15 días para recurrir en vía administrativa, sí, o de 2 meses para recurrir en vía contenciosa. Pero siempre te dicen los 15 días esto de salida obligatoria, sí, obligatoria del país. Eso es también yo como abogada lo veo, porque en unos casos es que, vamos a ver, volvemos a repetir que en el régimen de ciudadanos de la Unión el derecho te lo da el vínculo. Entonces, si el derecho lo tienes por el vínculo, no por la tarjeta. Entonces, si no te piden la tarjeta, es que tú estás teniendo una persona allí en situación que no está irregular, que tampoco la puedes expulsar, y al mismo tiempo le dices una salida obligatoria, ¿no? Entonces son casos muy complejos. ¿Cómo podemos ayudar a los venezolanos, a todos los socios que nos están viendo? Bueno, diciéndoles, mire usted, lo primero que usted tiene que ver es si se encuentra incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación. Porque a veces yo me he tirado 45 minutos explicándole a alguien cómo regularizarse, si tiene 3 años aquí, si no tiene 3 años aquí, si tiene 2 años, si ha trabajado o no ha trabajado, si podemos ir a un arraigo, o si valoramos un asilo, y luego me dice, no, pero es que yo me he casado el mes pasado con un chico rumano. O no, yo soy pareja de hecho de un ciudadano italiano. Yo voy a haber comenzado por allí. Entonces ya yo lo primero que pregunto es, mira, ¿cuáles son tus familiares? ¿Qué familiares tienes en territorio español? ¿Alguno de esos familiares es ciudadano de la Unión? Porque otros me dicen, no, sí, él es venezolano y tal, pero tiene pasaporte italiano. No, entonces él es italiano. Entonces, como italiano, tú como cónyuge, como hija, como madre, como tal,
Pues vamos a canalizarlo por allí. ¿A qué te da derecho? Te da derecho a lo que te digo, una tarjeta inicial de 5 años y puedes trabajar perfectamente. También me dicen que también pasé por ahí yo, pero ya me había nacionalizado, por un divorcio. ¿Qué pasa si yo me divorcio? ¿O qué pasa si esa relación de pareja de hecho no funciona y yo me doy de baja de pareja de hecho? Entonces, la normativa diferencia en sí, si han tenido hijos o no, o si esa relación matrimonial o esa relación de pareja de hecho ha durado 3 años mínimo o más. Entonces, si existe esa duración de 3 años, pues tú vas a mantener ese régimen de ciudadano de la Unión. Ah, vale. No tus familiares, Tú. tú. Si eso no ha sucedido, tú tendrás que demostrar que tienes medios económicos y existe lo que hay, es una modificación de familiar de ciudadano de la Unión al régimen general. ¿Vale? Vale. Salga usted de primera clase y váyase usted a turista. Usted sigue en el avión, usted sigue en situación regular, pero usted va a modificarse ese estatus de familiar de la Unión o esa condición de familiar de la Unión a un nacional de tercer estado al que se le aplica el régimen de extranjería. Ley de extranjería y reglamento de extranjería. ¿Vale? Entonces, los venezolanos lo primero que tienen que ver es si algún familiar tiene algún pasaporte de ciudadano de la Unión. Y por allí intentar pues, hacer las cosas lo mejor posible. ¿A qué llamo yo a hacer las cosas lo mejor posible? Pues disponer la demostración del vínculo, la demostración de los medios económicos y la demostración del seguro médico. ¿Vale? Con esas 3 o 4 ideas, yo creo que el resto es las preguntas que nos puedan hacer los miembros de la asociación y que estamos dispuestos a aclarar. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Glenda, una vez más por tu tiempo, por tus conocimientos y por esto que compartes con nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de tu despacho. Y ustedes siempre pendientes porque vamos a estar tratando muchos temas con Glenda que va a ir aclarándole muchísimas dudas y los vamos a estar subiendo pues de manera ya bastante regular. Así que gracias por acompañarnos, espero que los conocimientos y toda la información que Glenda les dio les haya servido y nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.